Muy bien, a nombre de la Asociación Ayincausay queremos dar la más cordial bienvenida a esta reunión virtual. La Asociación Ayincausay en sus 24 años de trabajo, ¿no?, con proyectos educativos, promoviendo una cultura de paz y buen vivir, acompañando el trabajo de maestros, maestras, el trabajo de los padres de familia que acompañan a sus niñas, niños y una proyección hacia nuestra sociedad, es que organizamos este evento que lo denominamos el seminario virtual, ¿no?, Análisis de la coyuntura electoral 2021. Queremos darte la bienvenida, Pilar, gracias por tus aportes. Y ya lo haces por tercera vez con nosotros en Lima con el encuentro de la Red de Docentes para la Paz y Buen Vivir. El año pasado, en noviembre, de forma virtual, o es la cuarta vez que nos encontramos, ahora que recuerdo, sí, porque hubo una reunión presencial aquí en Sicuani, y en noviembre una reunión virtual también con motivo de nuestra Semana de Buen Vivir, que ya pues lo llevamos por quinto año consecutivo, y en esta oportunidad no podíamos dejar pasar una reunión, un encuentro contigo para justamente analizar lo que nos toca vivir o lo que estamos viviendo, esta coyuntura electoral, ¿no? Le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos, amigas, docentes, eh, también a autoridades educativas, ¿no?, como de la UGEL Canchis, a todos del Centro de Emergencia Mujer, darle la bienvenida, hacer un saludo extensivo. Esperamos que este evento pueda ayudarnos justamente para poder participar mejor en nuestra decisión, ¿no es cierto?, al elegir al próximo mandatario o mandataria de nuestro país. Entonces, ese es el objetivo nuestro, es justamente compartir con nuestra sociedad para que tenga la oportunidad de poder escuchar una especialista y también analizar un poco cuáles son los aportes a nivel educativo, como también en el cuidado de nuestra madre naturaleza, que tienen propuestas a nuestros candidatos, ¿no? Entonces, nuevamente bienvenida, Pilar, y la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes que participan en este encuentro virtual. Voy a ceder en las palabras también de presentación del evento al director de la Asociación Ayincausay, Juan Buquet. Adelante, Juan. Sí, muy buenas tardes con cada una y cada uno de ustedes, muy especialmente a Pilar Arroyo, que una vez más nos acompaña. Ella es socióloga del Instituto Bartolomé de la Casa, de las Casas en Lima, y es una analista, ¿cómo decir?, que hace siempre un análisis muy interesante, muy pertinente de la realidad peruana. Y siempre es muy esclarecedor lo que nos presenta, los puntos que levanta, las preguntas. Entonces realmente es una alegría, ¿no? Porque esta tarde nos va a hablar de cuál es la realidad peruana en medio de la pandemia y también la realidad política en cuanto a las elecciones especialmente. Y le hemos pedido que nos pueda ayudar a reflexionar o a informar especialmente sobre dos temas: cuáles son las propuestas educativas y las propuestas relacionadas al medio ambiente de los dos candidatos para la segunda vuelta. Creo que el momento actual es realmente, bueno, lo poco que estamos conversando ahora, muy, muy preocupante para todos. Creo que vivimos una crisis terrible de la humanidad, donde
estamos descubriendo que lo que queríamos, casi nos hemos creído todopoderosos y que la técnica, la ciencia y tantos medios que tenemos lo pueden todo y nos descubrimos frágiles, descubrimos que la vida está amenazada por un virus y que ese virus más bien tiene una capacidad increíble de resistir, de introducirse, de mutar, de hacer. Entonces tenemos las dos cosas. El virus nos dice, la vida es fuerte, es increíble la capacidad de la vida, es tan fuerte, tan potente, tan poderosa. Y al mismo tiempo sentimos que nuestras vidas, la vida de nuestra humanidad, de nuestro planeta, es tan frágil y estamos en un tiempo donde la urgencia educativa y la urgencia social sería aprender a cuidar la vida en todas sus dimensiones. Y nos gustaría que los candidatos, que los políticos hablen de eso, cómo ellos plantean cuidar la vida en el Perú, la vida de las personas, la vida de los grupos, de las sociedades y la vida de nuestra naturaleza, de la madre tierra. Y bueno, no son tantas las propuestas que tenemos sobre esos temas, pero tenemos que saber nosotros que ese es tal vez lo esencial actualmente. La mayoría son profesores los que están conectados en educación, cómo enseñar a los chicos y a las chicas a valorar y a cuidar la vida en todas sus dimensiones. Entonces, muchas gracias, Pilar, nuevamente, y te damos la palabra. Gracias. Gracias, Muchas Juan. gracias. Gracias, Juan. Antes de que iniciara Pilar, solo queremos recordar a nuestros participantes que después de la exposición de Pilar habrá una rueda de preguntas, que las preguntas van a ser por chat, formúlenlos por chat y nosotros vamos a planteárselo. Igualmente Pilar las va a ir viendo, pero que sean preguntas, ¿no? Comentarios sería muy extenso, nos llevaría a mucho tiempo. Muchas gracias entonces por su comprensión. Estén muy atentos para poder formular preguntas y que nos ayuden a aclarar muchas cosas. Ahora sí, adelante Pilar, te dejamos. Buenas tardes con todas y todos. Agradezco la invitación. He preparado una exposición que también ya se las he hecho llegar por si alguien después quiere revisarla. Un minuto que parece que me falló el compartir, un ratito. Vamos a ver. Acá está. A ver, ¿me avisan si aparece, por favor? Así es, Pilar, aparece. Muy bien, entonces comencemos. Me han dicho que tengo 40 minutos, son las 4:20. Arranquemos sin más. Lo primero que hay que señalar es que el país vive por una crisis múltiple. La multidimensionalidad de la crisis se expresa en 6 crisis simultáneas. Tenemos la crisis sanitaria, que ha hecho colapsar los servicios de salud y ha ocasionado muchas pérdidas de vida, y que todos calculan que mínimo nos va a acompañar hasta fines del 2023, porque que termine va a depender mucho de la disponibilidad de las vacunas. Y sabemos que las 7 grandes compañías mundiales que las producen se niegan a aceptar la suspensión temporal de las patentes, y eso está generando hoy una escasez muy grande y aumentando nuestro peligro, porque cuando más se demoren en vacunar al 70% de la población adulta del mundo, más variantes van a aparecer y las vacunas pueden convertirse en menos, menos eficaces. Ya se está hablando de que de repente se va a necesitar hasta una tercera dosis. En este tema, hoy es muy neto lo que dijo el Papa Francisco. Estamos en una economía que mata, donde lo que importa es el dinero y no la vida de las personas.
Esta crisis sanitaria, a su vez, ha provocado una crisis económica debido a las medidas que se han tenido que tomar para impedir el avance del COVID-19. Esta crisis económica está teniendo un fuerte impacto en la economía familiar por pérdidas de empleo. Se habla de que 1 millón que lo perdió no lo recupera hasta ahora. Por la disminución de los ingresos, los que seguimos trabajando ahora ganamos menos, y por el empeoramiento de la calidad del empleo, porque los que hemos recuperado el empleo ahora tenemos empleo, digamos, con menos derechos, etc. Los optimistas dicen que el Producto Bruto Interno, es decir, la capacidad del Perú de generar riqueza, se va a recuperar hacia fines del 2022, pero nuestra economía, la economía familiar, va a seguir golpeada por muchos años más. Algunos calculan 5, otros 10 años. Este cuadro que ven allí, esta gráfica, indica que la segunda ola es más fuerte que la primera, porque como ustedes ven, la cantidad de muertos por día fue superada este 17 de abril. A estas dos crisis se suma una crisis alimentaria. La pérdida del empleo, la disminución de los ingresos, la menor superficie sembrada y las pérdidas climáticas también han incidido en la disponibilidad de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos habla de 4,5 millones de peruanos y peruanas que hoy tienen problemas para tener las 3 comidas diarias. Una entidad privada que se llama Soluciones Empresariales para la Pobreza habla de 6 millones. Resolver esta situación va a depender mucho de cómo evolucionen las dos crisis anteriores, la crisis de la pandemia, la sanitaria, y la crisis económica, y también de las iniciativas que tome el nuevo gobierno y de la capacidad de solidaridad que podamos desplegar desde la sociedad civil. A esta crisis se agrega otra, la crisis política, la gran inestabilidad política generada sobre todo desde julio del 2016, debido a que la señora Keiko Fujimori se negó a aceptar su derrota y desde entonces hostigó al gobierno del señor Kuczynski. El resultado ha sido 4 presidentes en 5 años. El Tribunal Constitucional se negó a pronunciarse sobre cuándo sí y cuándo no se debe utilizar el artículo de la vacancia por incapacidad moral, y la actual elección del Congreso nos hace prever que vamos a continuar con esta inestabilidad en el periodo 2021-2026, si es que no hay acuerdos políticos que busquen darle gobernabilidad al país. A estas 4 crisis se suma una quinta, la crisis ética. A los políticos, empresarios y magistrados que quedaron al descubierto su corrupción durante el periodo 2016-2019, se ha sumado, ¿no es cierto?, la corrupción de los funcionarios del Estado, la tecnocracia y de los académicos en el caso Vacunagate que hemos conocido en el 2021. A medida que sube el costo de ser corrupto, esto puede disminuir. Y estábamos en ese camino en la sociedad peruana. Habíamos logrado elevar mucho el costo de ser corrupto y disminuir los beneficios, hasta que llegó la primera vuelta y una persona que ha sido acusada de corrupción y para la cual se pide 30 años de cárcel, ¿no es cierto?, hoy tiene la posibilidad de llegar a la presidencia. Por último, tenemos la crisis ecológica, que es previa a la pandemia, pero que ha sido agudizada por el uso generalizado de plástico para protegernos del COVID-19 y ha generado una gran contaminación. Pero también la intensificación del extractivismo. Sabemos que el extractivismo es, ¿no es cierto?, la extracción de grandes recursos naturales que sin procesar los mandamos al exterior, y muchos gobiernos, entre ellos el nuestro, ha visto en esta salida la posibilidad de retomar el crecimiento económico. Y entonces las consecuencias ambientales del extractivismo se están sintiendo claramente en muchas zonas, ¿no? En las provincias altas del Cusco la conocen bien. Y también la
crisis del COVID ha hecho que se posterguen las cumbres climáticas y por lo tanto los acuerdos urgentes para poder atender, ¿no es cierto?, el deterioro ambiental del planeta. Lo esperanzador a este nivel es que la pandemia ha generado en la población mundial, todas las estadísticas lo señalan, una creciente conciencia de que es urgente atender los problemas ambientales. Esta es la situación del país, pero tan importante como ver la situación del país es ver la situación de la población. Y nosotros estamos fuertemente golpeados por las tres primeras crisis, la sanitaria, la económica y la alimentaria, y hartos con la crisis política y ética. Y eso nos genera un rechazo y una desconfianza muy grande frente a los políticos y a la política. La pandemia del COVID nos ha convencido que a los políticos poco les interesa nuestra suerte y más bien hemos visto su incapacidad de ponerse de acuerdo para salvar nuestras vidas. Todo esto ha impactado en nuestra salud mental, ¿no es cierto? Y no tenemos mayor apoyo para poder mejorarla. Hoy hay un anhelo de cambios que recorre el país y el mundo. En una encuesta llevada a cabo por Ipsos a nivel mundial, en el Perú, 93% señalan que quiere que el mundo cambie significativamente y se convierta en uno más sustentable, es decir, más cuidadoso y respetuoso con la creación y equitativo, es decir, más justo, con menos pobreza y desigualdad, en lugar de volver a como era antes de la crisis del COVID-19. Y 86% de peruanas y peruanas quiere que su vida cambie sustancialmente en lugar de volver a como era antes de la crisis del COVID-19. Es decir, el proceso electoral nos encuentra con un país con múltiples crisis y con una población muy agobiada que anhela cambios. Y este ha sido el resultado de la primera vuelta, con un alto nivel de ausentismo, como ustedes pueden ver acá, 29,79, con un 8,80 de blancos y un 3,67 de nulos. Lo podrán examinar con más calma cuando les llegue el PowerPoint. Y la otra cosa a destacar, ¿no es cierto?, es que por primera vez, luego de 40 años, los dos que pasan a la segunda vuelta pueden ser considerados más que todo primera minoría y segunda minoría, porque han pasado a la segunda vuelta con muy poco porcentaje de los votos válidos y con aún menos porcentaje del padrón electoral, ¿no? Esto no había sucedido anteriormente, por eso es que se habla de que tienen muy baja legitimidad, porque juntos hacen 32,45 de los votos válidos. En anteriores elecciones, ¿no es cierto?, los dos que pasaban a segunda vuelta pasaban con el respaldo mayoritario de la población. Juan de la Puente, que es un buen analista, le recomiendo seguirlo, señala que en realidad lo que ha ganado en esta elección, si sumamos la abstención, los anulados, ¿no?, y los blancos, es la no adhesión. 10 millones han votado así, y eso supera largamente los 4,5 millones que obtuvieron los dos que pasaron a segunda vuelta. Castillo, salvo en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, no alcanza un respaldo mayoritario, es decir, gana, sí, pero no gana con porcentajes del 50% para arriba, ¿no? Gana en la Sierra Central, en la Sierra Sur, en la Sierra Norte, en las zonas rurales y en parte de la selva. Y gana en 46 de los 50 distritos más pobres, en 8 de las 10 zonas donde hubo más conflictos y en 10 de las principales zonas mineras. Ese es, digamos, el electorado bolsón de Castillo. Esta situación no es nueva. Ese mismo bolsón ya respaldó en el 90 a Fujimori, en el 2000 a Toledo, en el 2011 a Humala, en el 2016 a Mendoza. Son votantes que se sienten excluidos del acceso a servicios básicos, gente que quiere cambios, que exige reconocimiento, respeto a su identidad
y que está contra el centralismo limeño. Lamentablemente, la reacción de los otros siempre es la misma, desde 1990. Se despliega el racismo, el clasismo, se acusa a este bolsón de estar contra la inversión privada, que son ignorantes, brutos y últimamente terrucos y comunistas. El Congreso que hemos elegido en la primera vuelta no da mayoría a ningún grupo. Esta es la gran diferencia con el 2016. Si ustedes recuerdan, en el 2016, con menos del 24% de los votos válidos, el fujimorismo se hizo de la mayoría absoluta con 73 congresistas sobre 130. Esta vez ninguno tiene ese porcentaje y entonces se van a necesitar muchas negociaciones finas para llegar a acuerdos en el próximo Congreso. Pero además, ninguno de los dos, cualquiera que salga elegido, tiene bancadas que le garanticen que no vayan a ser vacados. Se necesitan 87 votos para vacar y los votos que ellos tienen, ¿no es cierto?, no bloquean esta posibilidad. Y hoy el Congreso tiene más poder por lo que dije anteriormente, porque la vacancia no ha sido zanjada por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, las bancadas que han sido elegidas no están cohesionadas, no tienen lealtad ni adhesión sólida con los partidos por los cuales han sido elegidos. Fernando Tuesta, el jefe de la OMPE, señala que 65% de los congresistas que postularon, ¿no es cierto?, eran invitados o se inscribieron en el partido por el cual fueron elegidos el último mes. Por otro lado, una cosa que nos debe preocupar a gente como nosotros es que las bancadas mayoritarias llevan una agenda conservadora y antiderechos. Por eso que vamos a requerir un necesario contrapeso de la calle, de las ONGs y de la sociedad civil para evitar que se retroceda, ¿no?, en lo que hemos avanzado en derechos fundamentales. Una nota curiosa sí es, ya que ustedes son maestros, elegí esto hecho por otra persona, ahí abajo dice quién lo hizo. Es un congreso donde hay un buen porcentaje de maestros, 31 de 130 son profesores, ¿no? Y también con un gran porcentaje de médicos, 21, ¿no?, de 130 son profesionales de salud. Esto no ha sido lo normal en congresos anteriores. En una encuesta hecha en noviembre del año pasado, cuando a la gente se le preguntaba qué es lo que espera que haga el próximo gobierno, las dos cosas que la gente demandaba era, primero, mejoras en educación, segundo, mejoras en salud. Esperemos que la presencia de tantos profesores y doctores, ¿no?, profesionales de la salud, haga que esta demanda de la población pueda canalizarse. Muchos se preguntan por qué pasa Castillo. A continuación, trataré de explicar por qué. Primero, lo favoreció su amplia experiencia de liderazgo sindical, que le permitió hacer diversas alianzas, yo ahí señalo dos, y que le permitió empatar con la gente. Pero además, Castillo hace un uso intensivo de las radios y redes regionales. Recuerden que nosotros aprobamos la financiación de la franja electoral y prohibimos, ¿no es cierto?, que haya propaganda privada en medios de comunicación. En estas elecciones se les dio 1.590.000 soles a cada partido para que hagan su propaganda. Y Castillo usó las radios, que son relativamente baratas, las radios regionales y las redes regionales. Por otro lado, tenía base territorial organizada a 3 niveles, ¿no? Uno, en ronderos, que tienen organización, otro en magisterio, que reconocían su liderazgo en la huelga del 2017, ¿no? Y otro también, ¿no?, en que el señor Cerrón tiene un amplio manejo de las zonas de Junín y Huancavelica, porque tiene presencia en muchos gobiernos locales y puso todos esos gobiernos, ¿no es cierto?, a disposición de la campaña del señor Castillo, ¿no? Por otro lado, Castillo tuvo la fortuna de que no le alcanzó el juego que he llamado de la piñata, y es que el candidato de los 18, el que iba arriba, ¿no es cierto?, rápidamente era atacado y mostraba sus debilidades y caía. Eso le pasó a Forsyth
le pasó a Lescano, le pasó a López Aliaga. Recuerden que hubo un momento que se decía que Forsyth de todas maneras pasaba a segunda vuelta, otro momento se dijo, Lescano pasa y le gana a todos, y en otro momento se pensó que López Aliaga lo lograría. Castillo tiene la fortuna de no ser nadie, electoralmente hablando, ¿no es cierto? Hasta marzo tenía 2%, termina marzo con 6% y crece exponencialmente, o sea, muy firmemente la última semana, donde ya no hay tiempo para desbancarlo. El analista René Subieta lo describe muy bien, ¿no es cierto? Las olas que subieron muy rápido, es decir, de candidatos, se desgastaron, ¿no? Y mientras unos caen, otros suben, y así sucesivamente. Sin embargo, Castillo tuvo la fortuna de haberse subido a la última ola antes del día del sufragio. Pero también jugó un rol muy importante la demolición que los medios, las redes y el empresariado hicieron de la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, quien fue ubicada como el enemigo principal desde el inicio de la campaña. La demolición fue feroz por medios de comunicación, redes sociales, etc. Y además, a la derecha le salió el tiro por la culata porque vieron la posibilidad de repetir lo que hicieron en el 2016, promover un poco a Goyo Santos para que le quite votos, ¿no es cierto?, del mismo electorado a Mendoza. Les resultó el 2016. Recuerden que Mendoza se quedó por muy pocos votos sin pasar a la segunda vuelta. Pero decía que esta vez le salió el tiro por la culata porque eso más bien, ellos le dieron espacio mediático, entrevistas muy permisivas, ¿no es cierto? Y eso permitió crecer también a Castillo. Por último, ¿no es cierto?, no se puede negar la representación identitaria. ¿Qué significa eso? Que la gente ve, los que votaron por él, ven en Castillo a alguien como ellos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso genera la esperanza de que siendo como ellos, entienda sus problemas y busque soluciones a los mismos. Pero así como algunos se preguntan por qué pasa Castillo, otros se preguntan desconcertados ¿y por qué pasó Keiko? Y las razones son las siguientes. Primero, esta ha sido una elección pitufa. ¿Qué significa eso? Todos tenían muy poca intención de voto, ¿no? Y entonces, en una elección pitufa, con muy poca posibilidad, mejor, con muy poca intención de voto, tienes la posibilidad de pasar a segunda cosa que hubiera sido impensable en las elecciones anteriores. Recuerden ustedes que Keiko pasa a segunda vuelta en las del 2016 con el 39% de intención de voto. Esta vez habiendo recuperado el núcleo duro fujimorista, que no creció por varios meses, que era 8%, ha podido, ¿no es cierto?, saltar a la segunda vuelta. Ipsos, sin querer queriendo, la ayudó, porque en todas sus encuestas señalaba que el antivoto de Keiko era tal que era imposible que tuviera éxito, era más del 70%. Entonces, todo el movimiento antifujimorista, ¿no es cierto?, dio por sentado que Keiko no pasaba, así que la sacaron de su radar. Y esto, en la primera vuelta, marcó una gran diferencia, pues desde 1996 nuestras elecciones habían estado polarizadas fujimorismo, antifujimorismo. En la primera vuelta esta vez no sucedió y eso ayudó a Keiko. Y de la Puente también señala otro factor, la debilidad de los otros dos candidatos de la derecha. Segunda vuelta. Avanzamos porque el tiempo también avanza. Lo primero que hay que señalar es que Castillo, ¿no?, pareciera hasta ahora haber llegado a un techo de 40% de intención de voto. Si ustedes ven aquí, 3 diferentes encuestadoras en 3 diferentes momentos le dan una cantidad similar. Pero el segundo dato importante es que en el caso de la señora Keiko está en caída libre, porque las 3 encuestadoras, ¿no?, esta fue la primera, la de Ipsos, le siguió Datum y luego IEP, ¿no?, evidencian que viene en bajada, ¿no? Otro dato interesante es que hay casi un empate entre el porcentaje del electorado que es antifujimorista, 28%, y el que es anticomunista, 29%. Muchos se preguntan, ¿pero por qué le ha sacado esa ventaja tan grande, más de 20 puntos? Ya, cuando Ipsos da a conocer su encuesta, el jefe de Ipsos, Torres, señala que es inusual
esta diferencia tan grande que había de punto de partida, porque en anteriores elecciones la diferencia era menor. Y las razones son 4. Primero, Castillo le saca ventaja porque Keiko insiste en mantener el modelo cuando la gente quiere cambios. Yo he dado estadísticas anteriores de que la gente quiere cambio, y en esta encuesta del IEP, cuando a la gente se le pregunta sobre el modelo económico, los que dicen que se debe mantener igual no pasan el 5%. El resto dice, se mantiene, pero con cambios, o sea, quieren cambios. Y otros dicen, no se debe mantener. Entonces ahí Keiko está apuntando mal, porque ella se está presentando como la garante de que nada va a cambiar en el modelo. Pero segundo, la insensibilidad de los sectores que respaldan a la señora Fujimori. Y esta caricatura de Carlín lo explica muy bien, ¿no es cierto? No se dan cuenta que hay demandas de la población que son legítimas. Simplemente desde su comodidad piensan que quieren cambiar el modelo y con eso vamos a perder lo avanzado. Tercero, el tema de la corrupción hoy importa a la gente y ese es un factor de esperanza muy interesante. Cuando a la gente el IEP le pregunta cuál es el principal problema del país, la gente dice corrupción. Y corrupción está asociado al fujimorismo y en concreto a la señora Keiko, para la cual Domingo Pérez, el fiscal, ha pedido 30 años de cárcel por delitos de corrupción. Y por último, es que Keiko está planteando su campaña en función de provocar miedo, terror. ¿A qué? Al comunismo. Pero este es algo viejo ya en el Perú. Ustedes reconocerán que el que está allí es Fernando Belaúnde, y este es un aviso en la crónica en 1962, donde se nos pide, al igual que ahora, salvar al Perú del comunismo, ¿no? Para salvar a la familia, ¿no? A la religión y a todo lo que saben. Es decir, hace 60 años que es la misma cantaleta, y ustedes saben que cuando es como la fábula, ¿no es cierto?, del lobo, ¿no? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, ya, la gente se cansa y cuando realmente llegue el lobo ya nadie les cree, ¿no? Entonces por eso es que la campaña de Keiko se viene para abajo. Ahora, lo problemático es que los dos candidatos son complicados. ¿Por qué? Porque tienen coincidencias importantes. Ambos tienen un perfil autoritario. Ambos restringen derechos y libertades, sobre todo las sexuales y reproductivas, y ambos piensan sacar de las políticas públicas todo lo relacionado con enfoque de género, sobre todo en educación. Ambos piensan indultar a asesinos. Fujimori a su papá y Castillo a Antauro Humala. Ambos tienen vínculos con la corrupción. Fujimori directamente, ya lo he explicado, y Castillo indirectamente porque respalda y defiende a el señor Cerrón, que es el dueño del vientre de alquiler o franquicia con la cual él postuló, ¿no es cierto?, que ha sido condenado ya por corrupto. Y por eso es que Cerrón no podía postular a la presidencia como él quería, porque si ustedes leen las 77 páginas del plan de gobierno de Perú Libre, se van a dar cuenta que ese es de Cerrón, no ha sido hecho por Castillo. Ambos critican fuertemente a los organismos no gubernamentales y a los organismos de derechos humanos. Para ambos, la democracia y las libertades en general no son su prioridad. Ambos proponen el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ambos el tema ambiental y el tema de pueblos indígenas amazónicos es muy gaseoso y general. Pero así como tienen coincidencias, también tienen divergencias. Castillo es ubicado en el espectro de la extrema izquierda, Keiko es ubicada en el extremo, en la extrema derecha. Castillo, al igual que 10 de los candidatos, de los 18 que postularon, plantea cambios a la Constitución. En cambio, Fujimori, Keiko plantea la plena vigencia de la Constitución del 93. Castillo plantea cambio del modelo económico, que lo conocemos como neoliberal, y Keiko plantea la continuidad. Castillo plantea renegociar los contratos con las empresas extranjeras para invertir la repartición de las utilidades. Él dice, se llevan estas empresas entre el 70 y 80% de las utilidades y nos dejan el resto.
Hay que cambiar ese porcentaje. Deben llevarse entre el 20 y el 30 y dejarnos el resto para usarlo para salud y educación. En cambio, Keiko respalda esos contratos y plantea su total garantía, que no se van a cambiar. Por último, Castillo plantea una mayor presencia del Estado en la economía, le llama una economía popular de mercado, y Keiko Fujimori plantea más bien continuar con la actual, que se llama economía social de mercado, aunque muchos reconocen que de social no tiene nada. En educación, Keiko plantea algo que es construir 3.000 colegios y entregar 2 centros educativos diarios. Eso no responde a los problemas en la infraestructura educativa. El problema de la infraestructura educativa es que se ha ido deteriorando con los años y hoy cerca del 33% de escuelas públicas tienen los 3 servicios básicos, cuando en el pasado este era el 46%. Segundo, plantea créditos estudiantiles con plazos largos e intereses más bajos. Eso podría responder en cuanto que ha habido una gran deserción, sobre todo a nivel de la educación universitaria, justamente por la crisis generada por la pandemia. Y plantea las llamadas canastas tecnológicas para profesores y alumnos con acceso a Internet de banda ancha. Eso podría también responder al problema que tenemos, ¿no es cierto?, hoy de falta de acceso adecuado al mundo digital. Castillo plantea, como ya adelanté, reorientar las ganancias de las grandes empresas transnacionales para aumentar el presupuesto en educación, pero todos coinciden que es poco realista. Actualmente el presupuesto es 3,9, todos calculan que con un gran esfuerzo podría llegar a 5, pero no más. Segundo, plantea un nuevo currículo nacional, regional y local, ¿no? No sé qué dirán los maestros, que cada gobierno les cambia el currículo. Plantea un aumento de sueldo al magisterio, derogar la ley de reforma magisterial, ingreso libre a las universidades, y algo que ha generado mucha preocupación es revisar el SUNEDO, porque el SUNEDO siempre ha sido atacado por las mafias que han estado vinculadas al sector educativo. Claro que Castillo ha aclarado que lo que a él le preocupa es los estudiantes que han quedado en el aire, ¿no? Pero, digamos, esta es la parte donde hoy más se está criticando de su propuesta educativa, juntamente con el planteamiento de derogación de la ley de reforma magisterial. Sé que en el magisterio estarían de acuerdo, pero en el conjunto de la sociedad no es tan bien visto. En el tema ambiental, Castillo plantea posibilitar que las regiones puedan hacer una zonificación económica, ecológica. Sabemos que eso significa decidir qué tipo de actividades productivas pueden realizarse en un lugar o en otro, y una lucha contra la tala ilegal, que como ustedes saben es el principal problema, ¿no?, que afronta la población amazónica y que impacta fuertemente en los gases de efecto invernadero. Sobre el extractivismo, lo que ellos plantean, ¿no es cierto?, es algo que preocupa, porque ellos lo que hacen es critican, ¿no?, a lo que llaman el ecologismo ONGero, ¿no?, o el medioambientalismo fundamentalista, que creen que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. A muchos esto lo que les recuerda es la posición de Evo Morales en Bolivia, que intensificó el extractivismo. La diferencia estaba en que la renta de ese extractivismo ya no se iba para afuera, sino se usaba para la población, pero sigue siendo extractivismo. En cambio, Fujimori plantea cambiar la matriz energética. Sabemos que eso es no usar ya tanto petróleo, gas, carbón, sino más bien fuentes de energía renovables, y también el sistema eléctrico pasarlo de combustible fósil, es decir, petróleo, gas, a eléctrico. Plantea la reforestación de los terrenos eriazos, pero en cuanto a industrias extractivas, sus propuestas son genéricas y la gente lo está leyendo como más de lo mismo, porque lo que plantea es fomentar una sana convivencia entre la agricultura y la minería, a ver qué opinan ustedes, y promover el diálogo entre empresas y comunidades, pero no toma en cuenta, digamos, todos los problemas ambientales que genera el extractivismo. Quisiera ahora pasar, me quedan 10 minutos, a algunas precisiones. Primero,
no hay capacidad de endoce de voto de los partidos. Hoy se habla mucho de qué partido va a apoyar a qué y qué otro partido va a apoyar a cuál. Pero la verdad es que la época en la cual los partidos peruanos eran realmente partidos, tenían militantes y los militantes acataban las consignas de los partidos, ya sean de derecha, de izquierda o de centro, ya se acabó en el país. Hoy cada uno de nosotros es un votante autónomo, decide en función de varios criterios. Entonces pensar que porque 4 partidos apoyan a Keiko y otros 4 apoyan a Castillo se va a resolver el asunto es no tener en cuenta la realidad. Segundo, hay que distinguir a Cerrón, que puso el partido y posiblemente eligió la bancada y la va a controlar, a Castillo, que puso los votos. Acá hubo un encuentro de el hambre y la necesidad, ¿no es cierto? O sea, dos necesidades. Cerrón no podía postular, se le quemó, ¿no?, el pan en la puerta del horno porque le cayó la sentencia judicial y Castillo buscaba, ¿no es cierto?, un partido. Ambos se encontraron, se sabe que recién en octubre del año pasado se conocieron, ¿no? Pero eso indica que va a haber un momento en que van a comenzar a discrepar y si ustedes se han dado cuenta, algo ya comienza. Castillo ya ha dicho claramente que él es el que va a gobernar, no Cerrón. Por otro lado, hay gente aterrorizada que Castillo nos va a llevar a una situación tipo Cuba, Venezuela o Bolivia. Pero eso no es posible por una razón muy sencilla. Así lo quisiera, no tiene el poder para hacerlo. No me da el tiempo para desarrollar este cuadro, pero sí quisiera señalar lo siguiente. En toda sociedad, ¿no es cierto?, habemos personas que tenemos diferentes intereses, valores, prioridades, que hace que la sociedad se organice en función de lo que yo pienso y no lo que tú piensas, el poder que tengo. Y hay básicamente 5 poderes: político, económico, militar, ideológico y social, que tienen diversas fuentes. Si ustedes estudian con detenimiento este cuadro, se van a dar cuenta que Keiko tiene muchísimo más poder que Castillo. Entonces, ¿quién es más peligroso en cuanto a poder de implementar lo que quiere? Es evidente que es la señora Keiko. Voy terminando con una pregunta. ¿Cuál es el futuro que nos espera? El futuro es de gran incertidumbre. Ninguno de los dos es el candidato ideal, por las cosas que acabo de señalar. La historiadora Carmen McEvoy, que es a la vez la presidenta de la Comisión del Bicentenario, señala que por favor, no, Valentín, por favor, no, Julio, que los 5 años que se nos vienen quizás sean los más difíciles de la historia peruana, porque peligran libertades fundamentales, y entonces lo que recobra mucha importancia es la sociedad civil. La sociedad civil que debe estar vigilante, que debe afinar su capacidad de movilización y de organización para salga uno o salga otro, evite retrocesos en la conquista de nuestros derechos fundamentales. Felizmente ya ha comenzado a movilizarse. Acá les estoy dejando ya lo que la Asociación Civil Transparencia ha planteado: democracia, pluralismo, vigencia de los derechos humanos, lo que Proética está planteando, que la lucha anticorrupción continúe, que se colabore con las investigaciones, que no se influencie, ¿cierto?, y que se respete la reforma política y judicial. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está exigiendo un primer compromiso de los candidatos. Señalan que debe garantizar la vacunación universal, así como impulsar la reactivación de la economía. Y Amnistía Internacional también se ha pronunciado planteando, ¿no es cierto?, a ambos candidatos que coloquen la falta de acceso a la salud y la violencia contra la mujer como puntos prioritarios, que respeten la libertad de expresión, el espacio de las organizaciones y que no nos desvinculen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gran reto que tenemos hoy es eso: seguir manifestándonos desde la sociedad civil para, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, no afecte lo mucho que hemos avanzado, ¿no es cierto?, en derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Entonces, ahora
pasamos a la rueda de preguntas. Les decíamos que puedan formularlas por chat. Si tuvieran preguntas. Preguntas. Miguel. Adelante, Juan, te escuchamos. A ver, primero buenas tardes, saludarle a Pilar. Después de ver, tengo algunas sensaciones, como por ejemplo, este discurso de Castillo de la primera vuelta, la nueva constitución, la nacionalización de empresas. Ahora en esta segunda vuelta siento que la campaña va a ser el quien cede más, ¿no? Keiko, que decía yo voy a defender la constitución de mi padre, ahora dice, bueno, podemos hacer algunas reformas en la constitución, pero no necesariamente en lo económico. ¿La tendencia va a ser eso? O sea, ¿va a ser quien cede más para ganar votos? Gracias, Juan. ¿Otras preguntas de repente para hacerlo por paquetes o lo va respondiendo Pilar según van llegando? Puede ser que dé espacio a que algunos lo puedan formular. Yeri Calcina de Puno, muchas gracias. Un abrazo, Pilar. En esta segunda vuelta se está viendo la polarización de la prensa, digamos que se va juntando y atacando masivamente a uno de los candidatos, que es a Castillo, ¿no? Es el miedo el miedo al cambio de los limeños. ¿Cómo lo ves eso? Y último, el tema del dólar, ¿no? Que se disparó y que ¿a qué se debe esto? Ahí, bueno, no sé si tienes alguna explicación, el tema del dólar, que es bastante sensible, ¿no? Para la gente. Bien, gracias. Gracias, Jerry. Son dos preguntas. Si podemos armar el paquete con uno más, una pregunta, para ceder en las respuestas a Pilar. Entonces, damos tiempo para que puedan ir pensándolo. Pilar, sobre estas dos preguntas. Bien. Mira, Juan, sobre la nueva constitución, Castillo no ha cambiado de opinión. Lo que Castillo ha dicho es que él va a proponer la Asamblea Constituyente vía referéndum, pero que si el pueblo en el referéndum dice que no la quiere, él va a acatar lo que el pueblo diga, pero que si el pueblo dice que sí la quiere, pues va a plantear una constituyente en la cual una parte sea elegida por los partidos y otra parte sea elegida por las organizaciones populares, ¿no? Eso es absolutamente viable en el sentido de que en Chile también la constitución chilena no consideraba la posibilidad de una asamblea constituyente, pero hubo un acuerdo en el Congreso chileno para darle viabilidad. Aquí también muchos dicen Castillo está ofreciendo algo que la Constitución no considera, pero también es absolutamente viable que una vez instalado un nuevo Congreso, ¿no es cierto?, se pueda negociar una vía constitucional para dar paso a la constituyente. Recuerden que nosotros tenemos elecciones regionales y locales el próximo año. Entonces, una vez dado el acuerdo, sería fácil incluir, ¿no es cierto?, en la cédula de votación una pregunta sobre si queremos o no una constituyente. Desde ya te garantizo que la mayoría va a decir que sí, porque ha habido una evolución en el pensamiento de la población sobre eso. En el 2016, la primera que plantea el tema es Verónica Mendoza, que en ese entonces postulada por el Frente Amplio, y fue considerado como algo marginal, ¿no? Pero los años han pasado y la gente se ha ido dando cuenta de los vacíos del capítulo económico, y con la última crisis política que tuvimos en noviembre, también con los vacíos
de el marco de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Y en encuestas del año pasado ya había una mayoritaria parte de la población que respaldaba cambios en la Constitución. Sobre la nacionalización de las empresas, lo que Castillo ha hecho en esta segunda vuelta es una precisión. Ha aclarado que su problema es con las grandes transnacionales que se llevan las riquezas del país, pero no con el empresariado nacional, al cual está ofreciendo todo su apoyo, etc. No le va a resultar, ¿sabes por qué? Porque el empresariado el nacional está mimetizado con el empresariado internacional. Velasco, hace ya más de 50 años, quiso hacer también esa diferenciación y no le resultó. Todo el empresariado está totalmente en contra de la opción de Castillo, ¿no? Ahora, no veo hasta ahora que haya cedido. Lo que está es diciendo, ¿no es cierto? Porque todavía no ha puesto nada por escrito. En algún momento incluso Castillo ha dicho que está haciendo su plan de gobierno, lo cual suena extraño porque se suponía que era el que había presentado, ¿no es cierto?, para postular. Otros además señalan que no le convendría, digamos, ceder mucho porque podría perder ese 40% que tiene, con el cual podría, si las elecciones fueran hoy día, ganar la presidencia, ¿no? Entonces, pero lo que sí va a tener que hacer, porque cada vez hay más presión, es por lo menos tomar unos compromisos básicos, ¿no? Recuerda que todos señalan que ambos son un peligro para la institucionalidad. Castillo dijo que iba a destituir al Tribunal Constitucional, que si el Congreso no le hacía caso lo cerraba. También ha dicho que, ¿no?, la Defensoría del Pueblo prácticamente la va a anular. Entonces, lo que sí va a tener que hacer es firmar compromisos de que va a respetar los canales institucionales. Al presidente no le corresponde la destitución del Tribunal Constitucional, eso lo hace una dictadura. Recuerden que eso lo hizo Fujimori cuando dio el golpe de Estado, ¿no? El nombramiento o destitución del Tribunal Constitucional le corresponde al Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que sea que gane quien ceda más en esta elección, porque es muy particular. Recuerden mi primera parte, es una elección que se da en un contexto de múltiples crisis que tienen muy agobiada, muy harta a la población que busca cambios, ¿no? Y en estas elecciones, Castillo representa para muchos la esperanza del cambio. Para otros es el miedo y el terror, ¿no es cierto?, del comunismo tomando el mando del país. En cuanto a Jerry, ¿no es cierto?, Jerry, que hablaba de la prensa. Los grandes medios nacionales, recordemos, están altamente concentrados y responden a intereses empresariales. Y acabo de decir que el empresariado en su conjunto está contra Castillo. En una reunión que tuvieron los empresarios antes de que comenzaran las elecciones, o sea, cuando recién comenzaban, mejor dicho, cuando ya estaban inscritos los candidatos, le preguntaron, ¿no es cierto?, quién era el que más les preocupaba. Y un 86% dijo Verónica Mendoza. Y por eso se dedicaron a destruirla sistemáticamente. Ahora, Verónica Mendoza, comparada con Pedro Castillo, es una opción de centro, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que a Castillo le van a dar duro y van a seguir tratando de atemorizar a la gente. Pero como dije anteriormente, ya tanto se ha recurrido al terruqueo. Recuerden que a todos nosotros nos han terruqueado en algún momento de nuestra vida, ya sea porque hemos participado en movilizaciones, los maestros tienen experiencia del 2017, o porque estuvimos en contra del golpe. También recuerden que ahí dijeron que estábamos siendo instrumento del terrorismo, que ya eso a la gente le entra por aquí y le sale por acá. Solo hay un tercio que se la cree, y un tercio no es suficiente para parar a Castillo. Por último, en cuanto a la disparada del dólar, muchos empresarios ya dan por hecho que Castillo gana. Y entonces, lo que están tratando, ¿no es cierto?, es de sacar su dinero del país. No puedes sacar soles porque fuera del Perú el sol no te sirve para nada. Tienes que sacar moneda fuerte, que puede ser euros o dólares, ¿no es cierto? Y es por eso que hoy hay una gran demanda del dólar. Además, la campaña contra Castillo ha incidido en que nos va a llevar la economía a la quiebra, ¿no?,
que de repente como Alan coge los ahorros de la población, etcétera. Entonces ya la gente ha comenzado a tomar sus seguridades por si esto pasa. Entonces hay una mayor demanda de dólares y eso es lo que tiende a que la moneda suba, ¿no? Hubiera subido mucho más, pero el Banco Central de Reserva está también comprando, mejor dicho, está vendiendo dólares en el mercado para evitar que no suba tanto. Siempre en elecciones donde hay pánico, el dólar sube. Eso es absolutamente normal y la bolsa cae. Son parte del juego. Muchos dicen que deberíamos de cambiar nuestra manera de manejar la segunda vuelta y que debería ser como en otros países, que la segunda vuelta es 2 semanas, máximo 3 semanas después de la primera, porque eso genera menos inestabilidad general en el país y menos polarización social o política. Gracias, Pilar. Tenemos acá una pregunta por chat de parte de Cirilo Aguilar. En la campaña de la segunda vuelta aparece abiertamente la discriminación racial por parte de la derecha. ¿Esto ayudaría en la intención de votos a Castillo? Miguel. Entonces con otra pregunta de parte de Víctor de Isaías. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, amigos de Allincausay y amigos y amigas de Allincausay, y también mis saludos cordiales a Pilar. Gracias por la ponencia, por la presentación de este tema importante. Y tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, no has hablado, Pilar, sobre el tema de fraude. Realmente, ¿cómo es que se justifica que Keiko llegue a segundo lugar? ¿O no es justificable o es justificable realmente? Porque en las encuestas Keiko estaba en la cuarta, quinta, hasta sexta incluso. Pero sin embargo, llega el día de las elecciones, campante, ella llega a segundo lugar. ¿Y qué pasa, no? Ahora, incluso hay muchas evidencias, en muchos lugares se ha mostrado que ha habido fraude. Han mostrado que, por ejemplo, en Piura, al día siguiente recién seguían contando las actas, ¿no? ¿Y quiénes lo hacían eso, por ejemplo? En Piura ha ganado Keiko. Entonces, ¿y en qué medida transparencia o la sociedad civil, cómo puede insertar en el requerimiento de transparencia para que transparencia pueda ahora pedir de repente el cambio del personal del OMPE, porque es el personal del OMPE que ha cometido estas cosas, este fraude? Entonces, si es todavía a tiempo, ¿se puede pedir cambio de personal de OMPE o no? ¿Cuál es la reacción de este fraude en Lima? O sea, en la sociedad civil, en las instituciones, no dicen nada, prensa no dice nada, o dice algo y no se recoge nada de esto. ¿Qué hay detrás de este tema de fraude, Pilar, realmente? Y el otro es... Puntual, Víctor, puntual. Bueno, ¿en qué se basa el planteamiento del retorno, o mejor dicho, de ir a la estatización? ¿En qué se basa Castillo para decir que hay que estatizar? Si el pueblo peruano no estamos de repente preparados para asumir en los estados, en los funcionarios del estado, todos son mayormente un 90% de corrupción. ¿Cómo retornar a la estatización? Bueno, esas algunas inquietudes. Gracias. Gracias, Víctor. Aquí hay una pregunta también, Pilar, en el chat de parte de Luis. Si no es ceder las estrategias, entonces, ¿cuál debe de ser la estrategia para mantener ese porcentaje mayoritario de Castillo? Te escuchamos, Pilar. Ya, gracias. Primero, ¿no es cierto? Lo de Cirilo, si la discriminación racial ayuda a Castillo, por supuesto
supuesto que la ayuda, ¿no? Porque recuerden lo que dije en parte de mi exposición, revísenla cuando les llegue el PowerPoint. La reacción siempre es una reacción, ¿no? De agravio racial, de agravio clasista, ¿no? Y eso no resulta, porque no es insultando a la gente, y también yo decía que ese bolsón pide reconocimiento. ¿Qué cosa es reconocimiento? Respeto a mi identidad, ¿no es cierto? Y el insulto y la discriminación racial es justamente un desprecio de mi identidad. Entonces, están muy equivocados. Recuerden que ya lo hicieron con Fujimori, ¿no? Comenzaron incluso a agredir a los que tenían, ¿no?, los ojitos jaladitos, y no les resultó. Eso es más bien fruto de la desesperación y es contraproducente, ¿no? O sea, cholear, ¿no? Terruquear, ¿no? Despreciar va a hacer que más gente vote por Castillo, no que menos gente vote por Castillo. En cuanto a lo de mi amigo Víctor, disculpa, pero discrepo. ¿Por qué? Mira, en las encuestas no se decía que Keiko estaba atrás. Nosotros, la última semana, el último domingo antes de las elecciones, las encuestas lo que te decían, hay un quíntuple empate. ¿Por qué? Porque en las encuestas sabemos que hay, ¿no es cierto?, un margen de error que es más 3 o menos 3, o más 2.5 menos 2.5. Y entonces decían, todos están empatados, cualquiera puede pasar. Y en ese quíntuple empate estaba Keiko. Pero además, Keiko estaba con 8% de intención de voto. Y si revisas cuando te llegue el PowerPoint, el dato que yo he dado, Keiko solo ha tenido el 7.70% de votos del padrón electoral. Entonces no ha habido una gran inflada de Keiko. Pero como estaban empatados, bastaba con que se mueva milímetros para que le gane a la otra. Lo que sí puede haber habido, porque eso también hizo Alan, recuerden, en una elección, Alan saca de carrera a Lourdes Flores en mesa. Y eso sí, de los 3 candidatos de la derecha, López Aliaga, Hernando de Soto y Keiko Fujimori, Keiko es la que tiene más organización y recursos a nivel nacional. Lo que sí podría haber pasado, ¿no es cierto?, es que los personeros de Keiko hayan estado especialmente atentos para tratar de anular votos, ya sea de Soto o de López Aliaga, y eso darle el margen que le permitió pasar a segunda vuelta. Pero eso es un juego absolutamente permitido en el sistema electoral peruano. Ahora, que se encontraron cédulas con el nombre de Keiko, se han encontrado en Lima, se han encontrado en Huancayo, se han encontrado en Iquitos, y como tú dices, parece que también en Piura. Pero estas no llegaron a entrar a las ánforas, se han encontrado previo, ¿no? Por ejemplo, conozco el caso de alguien que iba a votar en Huancayo y le dan una cédula y tenía la marca de Keiko. Al toque la devolvió y sentó la denuncia, ¿no? Que lo haya intentado, sí, pero que lo haya logrado, no. Es decir, Keiko no entra, ¿no?, a la segunda vuelta por fraude. En todo caso, además de las razones que he dado por las que entró, habría que agregar una más, y es por tener mayor organización y recursos que sus 2 contendientes de la derecha, ¿no? Y eso le dio la ventaja que se necesitaba. Ahora, cambiar personal de OMPE en pleno proceso electoral sería bien peligroso, ¿no? Porque además no depende de ellos el conteo. Yo no sé, tú has sido, pero yo he sido presidenta y también secretaria de mesa, y el conteo se hace en mesa. Ahí es donde podría haber el cambiazo. Y es muy difícil, porque acuérdate que la gente se elige por, ¿cómo se dice?, por sorteo, pero además, como ha sucedido sobre todo en los sectores altos de Lima, mucha gente, ¿no?, no fue a votar porque hemos estado en pleno pico de la pandemia, ¿no? Y entonces, y tampoco fueron a asumir sus responsabilidades de mesa porque decían, mi vida vale más que 120 soles, que es lo que se pagaba por ser miembro de mesa. Por eso que se retardó tanto la instalación de mesas en los distritos de sectores altos de Lima, y lo que entraron fueron voluntarios. Y entonces es muy difícil sostener
que Keiko ha entrado a segunda vuelta básicamente por fraude, ¿no? Pero podemos discrepar, eso es absolutamente, digamos, democrático. Ahora, ¿en qué se basa para plantear estatización? Quiero dejar algo bien claro. Ese programa de gobierno que ha presentado Perú Libre no solo no lo ha hecho, sino no lo había leído bien Pedro Castillo. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo, por mi trabajo, tengo que seguir los debates todos. Y en un primer debate, Pedro Castillo ni siquiera sabe explicar lo que yo les acabo de explicar, que es la propuesta de invertir la distribución de utilidades entre el Perú y las empresas extranjeras. Se mareó y no lo explicó bien. Después ya aprendió y ya lo explicó. Pero, por ejemplo, en el programa de Perú Libre, redactado por Cerrón, dice que se procederá a la despenalización del aborto. Pedro Castillo, en toda su campaña, ha dicho no a la despenalización del aborto. Entonces, es un programa que ha aportado Cerrón. En algunas cosas Castillo lo acepta, en otras no. Y en general, el programa de Cerrón, como muchos dicen, es de una izquierda de la década de los 50 o de los 60, es decir, de una izquierda anacrónica, ¿no? Que no tiene en cuenta que no se resuelven todos los problemas estatizando, y tú tienes mucha razón en decir cómo nos mandamos estatizar, ¿no es cierto?, con un Estado que no solo es corrupto, como tú bien señalas, sino que es ineficiente, ¿no? Recuerden cómo ha respondido a la pandemia, no puede ni articular sus cosas entre sí. Por eso ahora Pedro Castillo ha comenzado a hablar más bien de nacionalización. ¿En qué sentido? En que lo que vas a nacionalizar son las ganancias. ¿Por qué nacionalizar? Porque las vas a dar para el Perú. Eso fue lo que hizo Evo con el gas en Bolivia. Nacionalizó la renta del gas y la redistribuyó a través de diversos programas sociales. Entonces, por ahí la cosa es más factible, pero totalmente de acuerdo con que no estamos preparados para estatizar todo. Sería un desastre económico, ¿no? Y luego está lo que me decías que está en el chat, es decir, ¿cuál debe ser la estrategia para mantener ese porcentaje mayoritario de Castillo? Mira, no lo digo yo, lo dice gente incluso que no simpatiza con Castillo. Castillo lo que a la gente le transmite es autenticidad. Cuando una persona transmite autenticidad, uno confía en la persona, ¿no es cierto? Como es maestro, es didáctico, ¿no? Y en cambio Keiko transmite autosuficiencia, soberbia, ¿no es cierto? Y nadie le cree. Entonces, yo creo que para mantener ese porcentaje mayoritario, primero debe continuar con ese estilo, ¿no es cierto? Pero segundo, urge que presente su equipo, porque Keiko tiene un equipo, todos lo conocemos, pero como me decía una amiga, ¿no? Es espantoso porque es prácticamente el regreso de los muertos vivientes, en el sentido que son todos los fujimoristas de antaño, que ya sabemos que son Alibaba, ¿no? Y los 40 ladrones, ¿no? Pero Castillo no presenta ningún equipo. Y ojo, Castillo tiene ahora la representación mayoritaria, porque hay un 40% que dice, él me representa. Pero para gobernar, además de tener representación, tiene que tener capacidad de gestión. Y eso es lo que Castillo todavía no nos demuestra. Por eso que muchos temen, ¿no? La pandemia requiere, con urgencia, tomar decisiones. ¿Dónde está el equipo que va a ver la cuestión de salud de Castillo? Consta, no se ve, ¿no? Entonces, eso es lo que requiere urgentemente, ¿no? Demostrar que tiene un equipo solvente que va a poder hacerse cargo de un país que, como he señalado, está enfrentando múltiples crisis, con una población agobiada, harta, desesperada, ¿no es cierto?, que necesita que atiendan sus múltiples necesidades. Muchas gracias, Pilar. Si hubiera alguna pregunta más para cerrar con esta tercera rueda y terminar nuestro evento. De repente de los integrantes de Allí en Causa y también.
Aquí tenemos una pregunta también en Facebook que nos dice, ¿qué le queda a Keiko como último recurso? Porque no creo que se quede así. ¿Ya? Y tal vez, Juan de Alincausay, las propuestas educativas preocupa que no hay planteamientos de fondo en el sentido educativo. Hay sobre la infraestructura, el material, laptop, etcétera, sueldos, pero se habla poco del contenido educativo, lo que se enseña a alumnas y alumnos y en función a qué horizonte, para qué tipo de sociedad queremos preparar a la niñez y la juventud. Esa era, digamos, una preocupación que me parece muy flojo lo que ambos dicen a nivel educativo, fuera de construir colegios, de dar computadoras, etcétera, ¿no? Y aumentar los sueldos. Pero sobre el fondo de qué se enseña, qué se trabaja en la escuela, en función a qué tipo de sociedad, no veo gran cosa. Gracias, Juan. ¿Una intervención más? Manancancho, o sea, no hay. Entonces te cedemos en las palabras, Pilar. No costa callarme, pero usted ya Si tienes, Víctor, así preciso, muy bien, vamos. Preciso. Lo que Castillo ha dicho, que voy a cerrar la Defensoría del Pueblo, ¿le afectará en los votos? Gracias. Ahora sí, Pilar. Bien, son 3 preguntas. Mira, hay un analista, Juan Carlos Tafur, que dice que en esta primera etapa, Keiko lo que está haciendo es asegurando firmemente su base, ¿no es cierto? Y que después va a comenzar a tratar de llegar a los sectores populares, porque donde el señor Castillo tiene mayor cantidad de respaldo es en los sectores populares, ¿no? Ya sea de Lima o de las regiones. Pero lo que está mal enfocado, todos señalan, es la estrategia, perdón, un ratito. Es la estrategia del señor, de la señora Fujimori, porque quiere convencernos en base al miedo, ¿no? Y eso ya no funciona. Pero además de eso, ella para poder asegurar ese porcentaje que le permitió pasar a segunda vuelta, ella lo que ha reivindicado es toda la obra de su padre sin mayor reconocimiento de los errores de su padre, ¿no? Y entonces eso la perjudica. Por eso digo que muchos, incluso los empresarios, ya dan por perdida la elección de Keiko a favor de Castillo. Yo diría, sin embargo, que en la política peruana 5 semanas, y eso es lo que falta para la elección, es mucho tiempo. Y un traspiés de Castillo o algo que alguna denuncia o algo que se le descubra, porque lo van a expulgar todito, podría cambiar un poco el escenario, ¿no? Entonces no hay que dar ya por sentado que ya está todo definido. Todo va a estar definido recién el día de las elecciones, porque recuerden que hay una importante mayoría que siempre decide el día de las elecciones. En la primera vuelta, el 50% ha decidido una semana antes, ¿no? Entonces todavía hay mucho pan por rebanar. Segundo, totalmente de acuerdo con Juan. Mira, en cuanto a contenido, lo único que hay en ambos casos es un firme rechazo a todo lo que tiene que ver con una perspectiva de género que es transversal al currículum educativo. Y ambos piensan desaparecerla de los contenidos educativos. O sea, no hay propuesta en positivo. Lo que hay es
respuesta en negativo. En el caso de Keiko no hay más propuesta porque recuerden que ella se presenta como la garante de la continuidad de una forma de organizar nuestra sociedad que según ella ha traído mucho progreso. Entonces, si lo que estamos haciendo nos está trayendo progreso, ¿para qué cambiarlo? ¿No es cierto? Castillo plantea cambio, pero no especifica el contenido de esos cambios. Por último, lo que preguntaba Víctor, yo creo que ha sido un error de Castillo hablar de cerrar la Defensoría del Pueblo, porque en muchos lugares, ¿no? Y en muchos conflictos sociales ha sido la labor de la Defensoría lo que ha permitido a los sectores populares protestando, ¿no es cierto?, no ser reprimidos violentamente. Recuerden el caso más patético, el Baguazo del 2009, ¿no? La policía y el gobierno de Alan perseguía como animales a las poblaciones indígenas, ¿no es cierto? Y fue una intervención de la defensora del pueblo de ese entonces, la señora Merino, que invitó a la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Juntos se apersonaron en esa zona, ¿no? Y obligaron al gobierno a parar esa represión masiva y salvaje contra la población indígena, ¿no? Entonces, Castillo está muy mal asesorado cuando plantea acabar con la Defensoría. Seguro que no sabe ni siquiera para qué sirve la Defensoría. Y más bien eso nos confirma que ambos son un problema para la vigencia de los derechos humanos en el Perú. Y por eso nos ratifica que es necesario que como sociedad civil en nuestros diferentes gremios estemos muy atentos, y en las ONGs, etcétera, para manifestarnos ante cualquier intento de acabar, ¿no es cierto?, con los derechos y libertades que hemos conquistado y que nos han costado sangre, sudor, lágrimas, muertos, heridos, detenidos, gran sufrimiento, y no podemos dejar que ninguno de los dos, ¿no es cierto?, nos haga retroceder. Gracias. Gracias, Pilar. Si no hay ya para una siguiente rueda, por Facebook tengo una pregunta de parte de Rolando Pilco. Ambos candidatos dicen poco sobre los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Si dos personas más o si no cerramos ahí. Adelante, Pilar, parece que ya no hay. Quería señalar que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica hizo un estudio de los 18 planes de gobierno con relación a propuestas para las poblaciones indígenas y elaboró un interesante semáforo, ¿no?, donde verde era que se consideraban propuestas pertinentes con la participación de la población indígena, naranja o amarillo, perdón, ya me confundí con Keiko, amarillo, era que se consideraban algunas generalidades, unas propuestas generales, pero sin la participación de la población indígena, y tanto el programa de Perú Libre como el programa de Fuerza Popular caían en esta segunda calificación. Es decir, generalidades, ¿no?, sin tomar en cuenta la acción protagónica de los pueblos indígenas. Por eso decía yo en mi exposición que en temas ambientales y en temas de pueblos indígenas amazónicos hay una gran carencia de precisiones y de planteamientos viables de ambas candidaturas. Gracias, Pilar. Son 5 de la tarde con 29, vamos a entonces ir cerrando. Ha sido una buena oportunidad contar con esta reunión. Voy a ceder entonces en las palabras de agradecimiento y felicitación, me parece, a Luis Mario, maestro Luis Mario, que trabaja aquí en la Asociación Allí en Cauce. Entonces, adelante, Luis Mario. Gracias. Para empezar, a nombre de la Asociación Allí en Cauce, agradecer a Pilar, que ha reafirmado la imagen que tenemos de ella, de ser una facilitadora popular para podernos ayudar a ver con más claridad
en medio de esta oscuridad que ha generado la pandemia, situaciones tan importantes como las que estamos viviendo para poder tomar decisiones. Las crisis que ha destapado la pandemia, que por supuesto no solo son sanitarias y de salud, nos ha cogido en un periodo tan importante para el Perú, para todos nosotros. El bicentenario y las decisiones sobre gobierno, sobre el destino de nuestra sociedad, de nuestro Estado. Muchas gracias a Pilar, que con esas capacidades que tiene para poder ayudarnos a los que hemos asistido a este importante seminario y ver con más claridad, fortalecer nuestra capacidad de crítica y también despertar en nosotros esta capacidad de movilización que ahora más que nunca la tenemos que poner en práctica. Felicitar a los participantes, a todos y todas, por su asistencia, por su participación, y a quienes plantearon preguntas que han ayudado a esclarecer, a mejorar el mensaje y posiblemente a mejorar el producto de este seminario. Creo que con sus intervenciones, los que han podido, nos han ayudado a todos a que podamos ver diferentes ángulos, diferentes dimensiones y podemos sentirnos contentos de haber participado en una reunión que es un paso dentro de este camino largo que creo todos compartimos. Deseamos construir entre todos participativamente una sociedad verdaderamente democrática, participativa, inclusiva, intercultural. Tenemos derecho en este bicentenario iniciar una nueva independencia, pero participativamente, en forma inclusiva y naturalmente recogiendo la sabiduría de todos los pueblos de las cuales procedemos y que desde hace miles de años han creado cultura aquí en los Andes y en la Amazonía peruana. Reitero a todos que a nombre de Ayincausay, mis respetos y mis gratitudes. Por tanto, un abrazo de despedida a todos y cada uno de ustedes y un voto de aplauso, de reconocimiento a Pilar, nuestra querida Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias por el cariño. Luis Mario, si tienes algo más, Pilar. No, solo agradecer, nada más. Entonces nosotros iremos compartiendo las diapositivas desde mañana. Ya algunos ya nos los están pidiendo, nos están dejando direcciones. Entonces, porque ha sido muy interesante y va a ser muy fácil de poder comprenderlo también. Muchas gracias, Pilar. Entonces, nos estamos encontrando. Saludos. Y saludos a todos. O alguien del auditorio quiere decir algo. Cirilo. Solamente quisiera agradecer a todos los compañeros y compañeras de Asociación Ayincausay por haber organizado este evento. Estoy muy agradecido y reconocido. De igual manera también con las representantes de instituciones o docentes que hemos participado también en este evento. Ha sido muy esclarecedor y mucho nos va a ayudar en este proceso electoral de la segunda vuelta 2021. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta luego. Gracias, maestro Cirilo. Juan, te estamos viendo. ¿Quieres decirnos algo? Juan Guaita de Ayaviri. No, nada, solamente agradecerles y felicitarles por la labor que hacen para Juan y Silvia y a Pilar, como siempre, la maestra, ¿no? Gracias por darnos espacio para participar. Gracias, Juan. Víctor. Gracias, Juan, Silvia.
amigos Lucho, Miguel, Roxana, todos los amigos, amigas de Allincausa por haber organizado este tema de coyuntura con Pilar. Realmente a mí también me ha ayudado bastante y yo también como parte de Isaías les invitaré a otro evento igual a mediados de mes de mayo. Vamos a tener con Pedro Franqui y con Rolando Ames, otro evento similar, donde están también ustedes invitados. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego, hermanos y hermanas. Gracias, Víctor. Jerry, parece que quieres decirnos también algo. Sí, en principio agradecer, fue muy fructífero esta reunión. Espero que sigan habiendo actividades como esta que nos ayudan a entender mejor nuestra realidad y tomar una decisión, ¿no? Y nosotros que somos actores sociales necesitamos informar y dar esa opinión también con los nuestros que nos rodean, ¿no? Muchísimas gracias. Es la primera actividad que me voy integrando en Allincausa y Salud de Puno. Aquí está haciendo mucho frío, pero yo estoy en casita bien abrigado, perdón, bien con calor humano con ustedes, ¿no? En la compañía de ustedes. Saludos, Juan, no sé quiénes de los amigos están. Fue un gusto. Gracias a ti, Jerry. Así que en Puno, en tanto frío, te vemos con polito. Está muy bien. Sí, ahora sí, amigas, amigos, cerramos o algo que decir, Juan. No quería decir algo, pero si insiste, solamente agradecer a todas y a todos, y creo que lo que queda claro que una cosa es votar el día 6 y la otra es seguir trabajando, actuando desde las bases, desde las organizaciones, porque sea lo que sea, va a seguir imprescindible que hagamos escuchar nuestras voces y sigamos actuando para mejorar algo en la sociedad peruana y de la educación. Gracias. Gracias, Juan. Creo que va quedando claro, ¿no? La invitación. No termina con las elecciones del día 6, sino más bien a un mayor compromiso y seguramente también de poder cada vez organizarnos y ser parte también en la vida política, ¿no? Porque no solo se trata de votar. Entonces, estamos con ese reto enorme. Les queremos agradecer. Nos despedimos. Siempre Allincausa irá organizando también eventos así. ¿No? Pronto vamos a iniciar con un curso para docentes. Así que hacemos reiterada invitación. Ya está colgado en el Facebook de la página institucional, que muy pronto ya inician las inscripciones, entonces es un convenio con la UGEL Canchis y estará certificado, ¿no? Entonces, animarse, no solamente es para maestros, sino también está abierto para personas de otras especialidades, profesiones, está abierto para la ciudadanía. Lo importante es seguir toda la secuencia de los talleres y un proceso de cambio no empieza o no termina solo con un taller o dos. Entonces, las gracias a ustedes, nos estaremos encontrando. Buenas tardes.